Muy buenas tardes. Continuando con el tema anterior, que es la aspiración a la felicidad, donde se plantea una relación en contra del liberalismo platónico y en contra de la religión, donde habíamos mirado ya lo que era el epicureísmo y el estoicismo, hoy día nos vamos a referir a otras dos corrientes filosóficas de esta época griega, que es el hedonismo y los cínicos. El hedonismo no su doctrina es moral y se basa en encontrar el placer a sí mismo. Siempre él quiere estar dotado de placer y siempre el individuo es lo primero sin importar nadie más. Por eso ellos tienen un refrán que decía: primero mis dientes y luego mis parientes. ¿Qué significa esto? Primero tengo que satisfacer yo mis necesidades, tengo que satisfacer yo mis deseos, alcanzar mi felicidad, y si después me queda tiempo, ya vendrán satisfacer los deseos para los demás. Dice que en esta doctrina moral se establece la satisfacción como fin superior y fundamento de vida. ¿Cómo así me dirían ustedes, mis queridos alumnos? Yo les diría: es fácil. Aquí el único fin que tiene el hombre es ser feliz, es satisfacer todo lo que él quiera hacer o necesite hacer para encontrar esa felicidad, y que ese va a ser su fundamento de vida. O sea, él solamente va a vivir para eso, para su satisfacción propia. Dice, su principal objetivo consiste en la búsqueda del placer, y este es el único y supremo bien. No hay nada más que satisfaga a estos hedonistas, era satisfacerse a sí mismo. Esta satisfacción viene o se da a partir de muchas cosas. Hay algunos que tienen satisfacción por comer, ¿no? Otros van a tener satisfacción por leer, otros van a tener satisfacción por escribir, otros por actuar. O sea, las satisfacciones son muy distintas y muy variadas. Hay gente que le da mucha satisfacción en tener dinero pero no gastarlo, solamente acumularlo, que son los avaros, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ellos son felices acumulando grandes cantidades de dinero, pero se entristecen cuando solamente deben de gastar una moneda. Entonces este es un placer para ellos. O hay gente también que tiene el placer del licor, ¿no? O de las fiestas, entonces ellos solamente viven para la rumba, solamente se dan para la rumba, para el licor y para todo este espectáculo de placer, diríamos para mucha gente, de placer mal, ¿no? O sea, realmente cada uno va a buscar esto, y como bien supremo, o sea, lo único. Otros van a buscar ese placer físico, ¿no? Y el goce de los sentidos. ¿Cómo? Unos lo van a buscar en la sensualidad, otros en la sexualidad, ¿no? El gusto de los sentidos. Hay gente que le fascina ir a mirar películas, y entonces sienten un gran placer en mirar una película. Hay gente que siente gran placer en mirar obras de teatro, o siente gran placer a ir a la inauguración de una obra pictórica. Entonces cada uno va a tener distintos placeres, y dice que esta es la búsqueda del placer y el odio al dolor. Ellos se van a alejar de cualquier clase de dolor. El dolor para ellos es funesto. Ellos van a tratar de alejarse lo más posible del dolor, ¿no? Y dice que para esto ellos tenían 5 claves. Las 5 claves del hedonismo son: búsqueda del placer y el mantenimiento de la satisfacción vital, que ya habíamos hablado; perseguir los deseos y las necesidades, siempre están en persecución de calmar sus deseos o sus necesidades sin importar a los demás; búsqueda de emociones, ¿no? Pero en la cual vamos a ver que van a buscar emociones de alta intensidad, o sea, cosas que a ellos realmente los lleven al límite. Entre más extremo, entre más fuerte el placer, para ellos va a ser mucho mejor, porque van a alcanzar una felicidad todavía mucho más grande, ¿no? Y por último dicen que la mirada concentrada en el presente y no en el futuro, y que todo esto lo hacen a un corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que los hedonistas nunca van a hacer planes a muy largo futuro. Para ellos todo es inmediato, porque las necesidades y los placeres se deben de disfrutar ya, porque ellos sabían que lo único seguro que tenía el hombre
era la muerte, y entonces van a tratar que todas las satisfacciones que puedan obtener sean ya inmediatas y no van a dejar nada para el después o para el luego. Para que comprendamos más este tema, vamos a mirar el siguiente video. Estamos en tiempo veraniego, en tiempo de vacaciones, y todos sentimos la necesidad de tener un poco de descanso y mucho también de placer para poder recuperar fuerzas en las dificultades de la vida cotidiana. Pero el placer no tiene, y sobre todo entre los cristianos, muy mala prensa. ¿Acaso no se nos ha dicho que la vida, en especial la vida cristiana, tiene que ser una vida dura, una vida de cruz? Y por lo tanto, pensar o soñar o desear o procurar el placer no significa que somos unos hedonistas, es decir, personas que buscan el placer por el placer. No se llama a los hedonistas epicúreos, porque siguen, lo sepan o no, aquella antigua doctrina propuesta por Epicuro de Samos, un filósofo griego que vivió aproximadamente del 340 a.C. al 270 a.C., y que propugnaba que el criterio más importante que teníamos los humanos para saber lo que es bueno de lo que es malo, el objetivo que no teníamos que proponer en la vida era simplemente el placer. Claro que cuando lees los escritos de Epicuro, te das cuenta que no era para tanto. Epicuro era una persona enfermiza y para él disfrutar el placer es simplemente un buen pasar con la mejor salud posible. Y por eso, en vez de desenfreno, el auténtico Epicuro lo que procura es y lo que promueve es la moderación. ¿Qué tipo de placer es más sano? ¿Qué medida de placer es la más sana? ¿Cómo debemos de dosificar nuestros placeres y nuestros sufrimientos para que nuestra vida sea un buen pasar? Y además, no solamente por esta doctrina epicúrea, sino también por los descubrimientos de la ciencia, se puede decir que el placer es siempre y totalmente malo. ¿Acaso desde la biología no nos dicen que son tan importantes las endorfinas y todas aquellas experiencias de placer para poder seguir viviendo? ¿No se nos dice de la psicología que las experiencias positivas, el pensamiento positivo, es algo tan absurdamente imprescindible para poder vivir con salud psíquica y vivir bien las relaciones? ¿No se nos dice lo mismo desde la psicología? Por ejemplo, un autor como Pascal, el gran científico, filósofo y místico francés, que decía que el hombre quiere ser feliz, no quiere sino ser feliz, y no puede no querer serlo. La persona que no quiera ser feliz, lo que pasa es que un enfermo. Y desde la teología también, un autor tampoco sospechoso de hereje o de réprobo o de desproporcionado, como Santo Tomás de Aquino, nos decía que el hombre no puede no querer ser feliz. Y desde el cristianismo, Jesús nos decía: os he hablado esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea perpetua, perfecta. Y San Pablo le escribía también a los fieles de Filipos en la llamada Carta de la Alegría, insistiendo en que tenían que ser alegres, alegraos. Nuevamente os digo, alegraos. Y San Juan decía, tomando palabras de Cristo, os he hablado esto para que mi alegría esté en vosotros. Pues bien, ese amplio mundo que engloba satisfacción, gozo, alegría, placer, energía, disfrute, consuelo, que va desde el gustirrinín hasta el éxtasis, si queremos hablar. ¿Hasta qué punto es necesario e imprescindible en nuestra vida? Porque el auténtico hedonista, el hombre que sabe vivir bien el placer, sabe que precisamente menos es más. Y lo importante es no bloquear el camino del placer. Menos es más. ¿Qué quiere decir esto?
A quien le guste los bombones sabe que el segundo bombón mata el placer del primero. Que la cosa es disfrutar el momento presente y disfrutar eso para poder disfrutar más. No se trata de cantidad, sino de calidad. Y por eso menos es más. Se trata de un problema de atención y después también un problema, no digamos de renunciación, si no nos gusta la palabra, pero sí de selección. ¿Qué satisfacción, qué alegría, qué contento, qué placer llena más aspectos de nuestra vida y más profundos? Y yo creo que lo que tenemos que hacer, como nos dicen los filósofos y los buenos teólogos, es ir descubriendo qué placeres realmente merece la pena invertir por ellos. Por ejemplo, ¿cuántas veces vemos un programa de televisión por matar el tiempo, por evitar el aburrimiento? Y sin embargo, después ese nos interesa el tema y nos abre a una satisfacción más profunda. Y después aparece un tema con personas y nos interesamos por las personas. Y es un placer más profundo. Y después eso suscita en nosotros la admiración, o el compromiso, o el estímulo, o la emulación. Y es un placer más profundo. Hemos ido recorriendo paso por paso toda la línea del placer, de la satisfacción, de la alegría, del gozo, hasta descubrir algo mucho más profundo. Por lo tanto, es cuestión de selección y de atención. Pero para los cristianos encima tiene una importancia mayor. Hemos convertido la religión, sobre todo en los 3 últimos siglos, en cuestión o de temor por el miedo al infierno o de deber. Hay que hacer las cosas así. Y muy poco de placer. Jesús predicó la buena noticia, algo que tenía que producir placer y ánimo y gozo y estímulo. Y cuando les dijo a sus discípulos, vosotros también queréis marcharos, cuando se fueron una gran parte de sus discípulos y lo dejaron, San Pedro resumió lo que podía ser un auténtico hedonismo cristiano diciendo, pero Señor, ¿dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras que dan vida y vida eterna, el placer absoluto, la satisfacción absoluta, la felicidad absoluta. Sí, tenemos que recuperar ese aspecto gozoso, lúdico, festivo, sanamente hedonista que supone la experiencia de Dios. Los místicos no aparecen como gente amargada, frustrada, triste, profesionales de la lágrima, profesionales de la queja, sino todo lo contrario, gente enamorada, entusiasta. Yo no veo a Juan XXIII depresivo y hundido, ni incluso cuando tenía el cáncer, al final de su vida. Yo no veo a Teresa de Jesús arrastrándose por los rincones en una pena constante. Y no veo sobre todo a Jesucristo, que podía alegrarse y bendecir al Padre y disfrutar con lo suyo. Sufrió mucho, de acuerdo. Entregó todo también. Llegó hasta la cruz. Pero la primera comunidad pudo definir a Jesús resucitado como santo y feliz Jesucristo. A continuación vamos a llegar a la corriente filosófica de los cínicos. Los cínicos, o la palabra cínico realmente significa libertad. Ellos que querían la autarquía, que es que la independencia de todo condicionamiento exterior. O sea, ellos querían liberarse de todo lo que sea externo a sí mismo, porque decían que todo lo externo lo único que se convierte es en un peso y que esto conlleva a que el hombre no alcance la felicidad. Su principal representante, uno de sus principales representantes y el creador de los cínicos fue Antístenes, quien nace en el siglo IV a.C. Se dice que Antístenes fue discípulo de Sócrates y se dice que aquí él aprendió a la búsqueda de la felicidad que hablaba Sócrates, pero ya se fue al extremo y que se retira porque mira como muy angustioso la búsqueda de la verdad de Sócrates y se retira para hacer su propia escuela. Antístenes tuvo un discípulo llamado Diógenes. Con Diógenes realmente es donde alcanza el mayor esplendor la corriente de los cínicos. Uno de sus discípulos fue Creates de Tebas. Diógenes se dice que este llevó casi a su último escalón el cinismo. Es tanto así que se llega a tal extremo que Diógenes siempre por lo general andaba desnudo, y conocemos algo de Diógenes que se lo va después a representar en un programa que casi la gran mayoría de nosotros conocemos, que se llama
el Chavo del Ocho. ¿No? En el Chavo del Ocho se hace una figura cínica al mirar a un muchacho o a un niño que vive dentro de un barril. Pero esta idea realmente no nace ni se da de los protagonistas o de los guionistas del Chavo del Ocho, sino que nace de Diógenes, porque Diógenes, él vivió toda su vida en un barril y decía que no necesitaba nada, solamente a sí mismo para ser feliz y sus propios pensamientos. Diógenes dice, él se notaba como un ciudadano del mundo, ¿no? Diógenes es un ciudadano del mundo, decía que era un trotamundo del mundo, y entonces decía que lo único que él quería era conocer y que no nada ni nadie lo atara en el mundo. Fue desterrado de su ciudad natal y conoce a Alejandro Magno. De Alejandro Magno hay una anécdota, nadie sabe si es verdad, si es cierta o si solamente fue la imaginación de la gente. Dicen que Alejandro Magno siempre fue uno de los grandes emperadores, ¿no? Y que había escuchado hablar de un tipo muy inteligente llamado Diógenes, pero que ese tipo muy inteligente también era un cínico y que andaba desnudo y que no le importaba nada, pero que tenía una forma muy particular de mirar la vida y de ser feliz y de que todo lo planteaba de una forma sencilla y fácil. Alejandro Magno va en búsqueda de Diógenes y dice que cuando iba en búsqueda, con todo su séquito, de un momento a otro se detiene y uno de sus generales le dice que hay un tipo desnudo tirado en la mitad de la calle y que no se quiere mover por nada del mundo. Alejandro se baja de su carruaje, va a mirar y conoce a Diógenes y le pregunta que qué hace él, y Diógenes le dice que nada, que a él no le interesa hacer nada ni tener nada. Y Diógenes y Alejandro le dice que por qué no se va con él, que él tendría todo lo que quisiera si se fuera con él, porque quisiera hablar o conocer de su filosofía. Y Diógenes le dice que él no es nadie para enseñarle nada y que es mejor que se retire. Y entonces Alejandro le dice, ¿qué quieres que haga? Y te daré, pídeme lo que quieras para que antes, para que te vayas conmigo. Y mira que Diógenes estaba como intranquilo tratando de captar un poco los rayos del sol, y Alejandro lo queda viendo y Diógenes dice, lo único que quiero es que te hagas a un lado porque me estás robando los rayos del sol, que es lo único que me importa en este momento, ¿no? Dice entonces que Diógenes y los cínicos consideran que la civilización y su forma de vida era normal. ¿Por qué? Porque dicen que nosotros siempre estamos actuando o trabajando a partir de lo que nos dicen, de lo que nos han enseñado, de las normas, de las reglas y de las costumbres de una sociedad, y que por lo general nunca vivimos nuestra propia vida, sino aquella vida que nos van a imponer, ¿no? Y que la felicidad viene dada siguiendo una vida simple. Diógenes decía que entre más simple la vida, era más rico vivirla, era como el perro, decía. El perro no tiene ataduras, el perro no tiene amo, no tiene casa, un día está aquí, al otro día está allá, hace sus necesidades donde quiera, nunca le pregunta a nadie nada y siempre anda contento, decía, ¿no? Y dice, y que todo debe estar acorde a la naturaleza, porque Diógenes decía que la naturaleza provee todo lo que necesita el hombre o cualquier animal, y por ende que uno no debe necesitar ningún bien, nada terrenal, dice, que desprecia la riqueza y cualquier forma de preocupación natural. Para él la riqueza era algo odioso, decía que uno vivía tan angustiado de no perder lo que tiene, que se olvidaba o perdía lo más grande y maravilloso, que era su propia vida o su propia existencia, ¿no? Esto nosotros mismos lo podemos ver, ¿no? Yo les decía que a veces, ¿no?, cuando uno es joven, ¿no?, siempre se empieza a trabaja para comprarse una casa, para vivir tranquilo. Cuando tiene la casa, después de 10 o 15 años de trabajo, se compra un carro porque quiere ir a pasear. Y entonces trabaja otros 3 o 4 años para comprarse el carro,
para salir con su familia, con sus hijos. Cuando compra el carro se da cuenta que no tiene dónde ir y entonces con su familia solamente ir a dar una vuelta en el carro. Entonces trabaja otros 5 o 6 años para comprarse una finquita o una casa campestre, y cuando ya tienen la casa, el carro y la finca, los hijos se han vuelto grandes, se han ido de la casa y ya no hay con quién ir a visitar ni con quién ir a pasear. Y entonces malgastó toda su vida queriendo obtener bienes que después ni siquiera los puede disfrutar. Eso decía Diógenes, dice, el hombre con menos necesidades es más libre y más feliz, ¿no? Y esto lo podemos mirar en otro ejemplo. Yo les decía a ustedes que alguna vez en su vida alguien, o ustedes, o alguien conocido de ustedes, ha ido a las lajas a pie, ¿no? Y uno cuando va a las lajas a pie, siempre lo rico es coger el maletín, ¿no? Uno te saca todo del maletín, y en el maletín meten a 3 litros, ¿no? Que aparte de las 3 litros, la mamá le hace unos sándwiches, crispetas, ¿no? Aparte de eso, le mete agua, unas curas, ¿no? Le empieza a meter un poco de cosas y uno se va feliz con su carga, y empieza a caminar, se va a visitar al amigo para que el amigo lo acompañe, y ya salen los 3 o 4 personas, ¿no? Va con la novia, ¿no? Y uno al principio es feliz, uno llevándola a la novia y jalando a la novia, y cuando después de unos cuantos kilómetros, la novia empieza a pesar, y entonces uno ya la suelta de la mano. Unos kilómetros más allá, el maletín es insoportablemente cansado y uno quiere que todo el mundo se beba esa gaseosa de 4 litros en un instante o dejar tirado todo. Y es por esto, porque cuando más peso hay, ¿no? Cuando las cosas son más pesadas, se vuelve angustioso y no nos conlleva a nada, ¿no? Las necesidades hay que solventarlas de una forma tranquila, liviana, no te eches más peso del que tienes. Esto después lo va a tratar en su filosofía Nietzsche, en su libro Así habló Zaratustra, en donde nos recrea que el hombre es como un camello que es feliz cargando, ¿no? Dice, fueron famosos por sus excentricidades. Sus excentricidades cuáles eran, ya les dije. Diógenes por lo general siempre andaba desnudo, muchas veces lo único que lo cubría era un pequeño manto, una pequeña manta toda raída, una pequeña taza donde podía tomar el agua o recoger agua, y una pequeña talera donde colocaba cualquier grupo de pan, ¿no? Hacían pipí o popó en la mitad de la calle, nunca les importaba nada, nunca se bañaban, eran totalmente irreverentes, ¿no? Siempre echaban sátiras en contra de la corrupción, ni siquiera les importaba su propia vida, a ellos solamente les importaba era hacer lo que pensaban que deberían de hacer, lo demás no les importaba. Tienen una libertad radical, ¿no? Es libertad de pensar y de acción. Ellos el día que querían se iban, el día que querían se quedaban, el día que querían dormían, el día que querían pasaban todo el día despiertos, ¿no? Acción también, o pensar, siempre decían lo que estaban imaginando o estaban pensando, nunca complacían a nadie, ni siquiera al rey. Ustedes ya me escucharon hablar sobre Carlomagno, que era el emperador, y ni siquiera a este le hacían caso, nada les interesaba, ¿no? Y siempre tenían el don de palabra, eran desvergonzados y no obedecían a ninguna ley. Para ellos la ley era algo que debía de ser abolido. ¿Por qué? Porque era una norma que la había creado el hombre y no era un acto natural, y que por lo general siempre volvía a sus vidas más infelices. Para profundizar más sobre el tema, vamos a mirar el siguiente video. Antístenes es el filósofo fundador de la escuela cínica. Fue maestro de Diógenes, el representante más famoso del cinismo. Antístenes fue discípulo de Sócrates, incluso fue uno de los presentes en el día de su muerte. Sócrates es la raíz de varias escuelas, las cuales fueron fundadas por sus mejores discípulos. Platón, que es el más famoso, fundó la Academia, pero tanto Platón como Aristóteles eran contrarios a Antístenes, y se detestaban entre ellos.
Platón dijo que Antístenes era un viejo tardo de espíritu, y Aristóteles le llamó personaje estúpido y grosero. Antístenes nació en Atenas, aunque era hijo de extranjeros, por lo cual era discriminado por los de origen puro. Él mismo contestaba diciendo que los que se vanagloriaban de haber nacido en suelo ateniense, no por eso eran más nobles que los caracoles o las langostas. Era llamado el puro perro. Al principio fue alumno de Gorgias de Leontinos, un filósofo sofista de los principales. De este aprendió sobre todo la retórica. Más tarde conoció a Sócrates y se hizo su alumno. Cada día recorría alrededor de 8 kilómetros para escuchar a Sócrates, del cual aprendió a ser paciente y sufrido, e imitó su tranquilidad de ánimo. Y así después dio origen a la escuela cínica. Acostumbraba decir antes la locura que el placer, y que deberíamos hacer el amor solo con las mujeres que lo sepan agradecer. Una vez un muchacho que deseaba ingresar a su escuela le preguntó qué necesitaba para ello. Antístenes le contestó: un libro nuevo, un estilete nuevo y una tablilla nueva, y también un cerebro. Cuando alguien le preguntó qué clase de mujer debe escoger para el matrimonio, él contestó: si es hermosa, no será solo tuya; si es fea, solo tuya será la desgracia. Cuando escuchó que Platón hablaba mal de él, dijo: es privilegio de reyes obrar bien y oír hablar mal. Cuando un sacerdote le aseguró que a los iniciados en los misterios órficos les esperaban muchos bienes después de la muerte, le dijo: entonces, ¿por qué no te mueres? Cuando le preguntaron por qué tenía tan pocos discípulos, contestó: porque los alejo con mi bastón de plata. Y cuando le dijeron por qué trataba tan mal a sus discípulos, contestó: lo mismo hacen los médicos con sus pacientes. El mismo Diógenes, antes de ser admitido por Antístenes, fue amenazado por éste y ahuyentado con su bastón. Decía que es preferible la compañía de los cuervos que la de los aduladores, pues aquellos devoran a los muertos, estos a los vivos. Cuando se le preguntó qué cosa era la mejor para el hombre, respondió: morir feliz. Decía que así como el hierro es devorado por la escoria, los envidiosos son devorados por su pasión, que los que quieran ser inmortales deben vivir con justicia y piedad, y que los estados se pierden cuando no son capaces de diferenciar entre los buenos y los malos. Una vez, cuando fue elogiado por hombres malos, se estremeció y dijo: temo haber hecho algún mal. Aconsejaba que el equipaje de quien viaja debe ser tal que en caso de naufragio pueda nadar con él, o sea, debe ser muy pequeño. Cuando en una ocasión fue censurado por andar con hombres malos, respondió: los médicos también tratan con enfermos y no por eso se contagian. Cuando se le preguntó qué había aprendido de la filosofía, contestó: la capacidad de dialogar conmigo mismo. Cuando en una fiesta alguien le animaba a cantar, él le dijo: acompáñame tú con la flauta, lo que quiere decir tócame la flauta, posiblemente una alusión obscena. Cuando le preguntaron qué ciencia era la más necesaria, respondió: la de no olvidar lo aprendido. Aconsejaba a los atenienses que decretaran que los asnos sean reconocidos como caballos. Cuando le dijeron que estaba loco, él replicó: también ustedes hacen generales por decreto a hombres sin ningún estudio. A uno que le dijo: son muchos los que te alaban, contestó: pero qué mal he hecho yo. Una vez con Sócrates, cuando doblaba su capa al ver la parte más gastada con agujeros, Sócrates le dijo: a través de los agujeros de tu manto veo tu afán de gloria. Evidentemente se refería a la pobreza con que vivía y era capaz de soportar Antístenes. Se dice que fue Antístenes quien causó el destierro de Anito y la ejecución de Meleto, quienes fueron los que acusaron a Sócrates y ocasionaron su muerte. Decía que la virtud puede ser enseñada y que solo son nobles los que son virtuosos, que la virtud es cosa de obras y no necesita abundancia de palabras, que el sabio no debe vivir según las leyes establecidas, sino según la ley de la virtud, que se unirá a la mujer para procrear hijos y elegirá a las más bellas, y las amará apasionadamente, pues solo el sabio conoce quiénes deben ser amadas. Otras frases de Antístenes son las siguientes: al sabio nada le es ajeno ni imposible. Hay que unirse a los que sean a la vez fuertes y justos. Más vale combatir con pocos hombres buenos contra todos los malos que unirse a muchos malos en contra de pocos buenos. Hay que escuchar a los enemigos, pues son ellos los primeros en descubrir nuestros errores.
El hombre justo debe ser más querido que el pariente. La virtud es la misma para el hombre y para la mujer. Murió enfermo justo un día que Diógenes le visitaba, aproximadamente a los 80 años. Diógenes le preguntó, ¿necesitas un amigo? Antístenes se lamentaba diciendo, ¿quién me sacará de este sufrimiento? Y Diógenes, mostrándole una daga que le trajo, contestó, esta. Y Antístenes admirablemente replicó, dije del sufrimiento, no de la vida.